Ahora sí vamos a la palabra del Señor, a dar inicio a este campamento que hemos titulado Contracultura. Y vamos a empezar con una oración. Padre, te damos muchas gracias por este regalo que nos haces de compartir estos días con nuestra familia en la fe. Gracias, Señor, porque esto será quizá la antesala de lo que vamos a tener toda la eternidad. Una eternidad de comunión y armonía con tu pueblo, Señor. Adorándote, Señor, y viviendo en armonía juntos por toda la eternidad y para tu gloria. Te pido, Señor, que bendigas este mensaje, que Señor, este primer sermón que va a ser sembrado en nuestros corazones, que pueda dar fruto en nuestras vidas, que puedas realmente convencernos por tu Espíritu Santo de lo que se va a enseñar. Que tu palabra, Señor, realmente hable a lo profundo de nuestro ser y nos haga entender, Señor, que vivimos en un mundo lleno de mentiras y que tú eres la única verdad. Que fuera de ti, Señor, todos son arenas movedizas, pero tú eres la roca firme y segura. Que hoy, Señor, salgamos de aquí queriendo afirmarnos más y más en tu verdad y no dar oído, Señor, a la voz de la serpiente que sigue susurrando desde Génesis. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Hermanos, estos 3 días vamos a estar hablando de este lema, contracultura. Nosotros debemos entender, hermanos, que estamos en una sociedad y en una sociedad que no ama al Señor. No podemos pensar que estamos en un mundo donde todas las personas que nos rodean son afines a Cristo, que son afines a Dios, que son afines a la palabra, que son afines a la iglesia. No. Vivimos en una batalla constante, vivimos en una guerra constante. La Biblia a lo largo de toda la Escritura nos llama en más de una ocasión en un lenguaje de batalla, nos llama soldados, nos llama a vestirnos toda la armadura de Dios, nos llama a estar velando como un soldado, nos llama a estar vigilando como un soldado. Constantemente la Biblia usa un lenguaje que nos da a entender que estamos en territorio enemigo, pero que tenemos que batallar y luchar con las armas que el Señor nos ha dado. Y una de las mayor batalla que peleamos día tras día es la batalla por la verdad. Vivimos en un mundo que cada año que pasa y cada década que pasa entran nuevas ideologías, nuevos pensamientos, nuevas ideas que bombardean la cabeza de las personas y muchos entran en su juego. Por eso vas a ver que la sociedad va por etapas, que depende el año en que hayas nacido tienes una mentalidad u otra. Por ejemplo, hoy verás a muchas ideologías estar siendo sembradas en el corazón de los pequeños, pero algunos decir, bueno, mi madre no lo acepta o mi abuelo no lo acepta, pero porque es de otra generación. Obviamente la sociedad ha funcionado así siempre. Cada generación, cada época ha tenido sus ideas, ha tenido sus fundamentos. Desde el tiempo de los hippies o con el sexo libre, el promover la marihuana, el promover las relaciones abiertas y esas cosas, la cultura ahora más promovida por el feminismo, la ideología de género. Cada tiempo ha tenido diferentes voces. Y sí, también ha habido la voz del machismo que por muchos años hizo muy mal a las familias, hizo muy mal los hogares, hizo muy mal a muchas mujeres. Cada año y cada tiempo ha tenido su voz. Pero hay una única voz que se ha mantenido constante en medio de todo ese tiempo. La cultura ha ido cambiando, las ideas han ido modificándose, los pensamientos han ido yendo de un lado para otro y por eso la sociedad cada vez se viste diferente, habla diferente, escucha una música diferente, porque no se trata de lo que ellos quieren, sino de lo que la sociedad del momento inculca en sus cabezas. Pero en medio de todas idas y venidas de culturas e ideologías hay una voz que no ha cambiado por siglos. Una voz que si tú escuchabas a ese pueblo hace 1000 años te decía eso es bueno y eso es malo. Y si lo vuelves a escuchar el día de hoy, el mismo pueblo te va a decir eso es bueno y eso es malo. Te darás cuenta que a lo largo de los años la cultura ha ido variando de opiniones. Ahora pensamos que es bueno, ahora pensamos que es malo, ahora pensamos que hay que rechazarlo, ahora pensamos que hay que aceptarlo. Pero hay una voz que durante siglos de historia no ha cambiado, que ha sido la misma ayer, hoy y siempre, y que siempre ha tenido sus fundamentos claros, y es la voz de Dios. La voz de Dios que ha sido implantada en su pueblo por medio de su palabra. Y mientras el mundo tiene idas y venidas de culturas, filosofías, ideologías, la iglesia mantiene los mismos principios. Tristemente, muchas iglesias han sucumbido a las voces de este mundo.
se han adaptado a las culturas de este tiempo, pero la verdadera iglesia del Señor es una iglesia que rechaza la voz de este mundo y abraza la voz de Dios para ir contra la cultura. Me gustaría empezar hablando de las cosas que el mundo hace con la voz de Dios o de lo que el mundo pretende hacer con la voz de Dios. Y lo primero que vamos a ver es que el mundo se esfuerza por detener la voz de Dios, por detener la verdad. En Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32, dice así: y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, de maldad, de avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Lo primero que vemos en este texto es que Pablo nos dice que las malas acciones que vemos en este mundo a nuestro alrededor, estas malas acciones que nos rodean, guerras, pleitos, aborrecimiento, familias rotas, divorcios, asesinatos, violaciones, batallas, envidias, celos, contiendas, todo eso que nos rodea solo tiene una fuente: una mente depravada. Una mente depravada que es fruto de una sola cosa. Es el fruto de haber rechazado a Dios. Pablo empieza diciendo: como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Hermano, es interesante que Dios mismo, a través de Pablo, nos dice cuál es el origen y la fuente de toda la maldad que nos rodea. Está en la mente de ellos. Tienen mentes depravadas. Tienen mentes que le dan la espalda a Dios, tienen mentes que rechazan a Dios, tienen mentes que odian a Dios, tienen mentes que aborrecen la verdad de Dios. Y una mente que le da la espalda a Dios solo tiene por resultado todo lo que Pablo acaba de decir: injusticia, maldad, homicidios, muertes, pleitos, aborrecedores de Dios, insolentes, desobedientes a los padres. Ellos creen que son rebeldes, libres, que hacen su voluntad, pero son esclavos de una mente depravada. Ellos no son conscientes de su maldad, ellos no son conscientes, ellos no creen que es malvado lo que hacen, ellos no creen que son presos, ellos creen que son libres para hacer lo que quieren, pero lo que quieren hacer está sometido a una mente cautiva al pecado, a una mente cautiva a las tinieblas, a una mente cautiva a la depravación, fruto de haber rechazado a Dios. Una mente depravada solo tiene por resultado una cosa, según este texto: malas acciones. El fruto de una mente depravada dice que es la maldad, la injusticia, la falta de piedad. El problema está aquí, en la mente de cada uno de nosotros. Hermano, tú vas a entender con el tiempo que para crecer en santidad, el mayor lugar donde tienes que trabajar está aquí. Está dentro de ti. Cuando digo mente, me refiero a tu mente, a tu corazón. Está dentro de ti. La batalla por la santidad no es solo orar, es trabajar con tu corazón. No es solo pedir, es informar a tu corazón de su propia maldad, de su necesidad de la verdad. Es someter tu corazón a la palabra de Dios. La mayor guerra que tenemos por la santidad está dentro, porque a pesar de que hayamos sido redimidos, todavía batallamos un poco con esta mente. Por eso todavía hay injusticias, y por eso todavía hay pleito entre nosotros, y por eso todavía hay veces hay pleito en la familia, y por eso todavía hay orgullo en el matrimonio, porque a pesar de que estamos en Cristo, todavía asoma la cabeza esa vieja mente depravada de vez en cuando, queriendo tomar control otra vez, aunque ya no somos esclavos de ella, pero debemos batallar contra ella para no dejar que se rebele contra Dios. Pero lo más interesante es que dice que conocen la verdadera maldad de sus acciones. Lo niegan, lo rechazan, no lo aceptan, pero en el fondo de su ser conocen eso. El versículo 32 decía así: aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte.
Mira, conocen el decreto de Dios. Saben que los que practican tales cosas son dignos de muerte. En el fondo de su ser saben que está mal lo que hacen. En el fondo de su ser saben mentir está mal, robar está mal, asesinar está mal, adulterar está mal. En el fondo de su ser lo saben, pero su mente depravada no solo lo hace, sino que además dice que dan su aprobación a los que las practican. Hermano, nuestra sociedad está tan esclavizada a esa mente que en el fondo todos nuestros políticos saben que eso está mal, pero lo promueven con sus leyes, lo promueven con sus ideologías, empujan hacia adelante para que otros lo practiquen, pero en el fondo saben que está mal. Se rebelan contra Dios, pero en el fondo de su ser, que han sido creados en su momento a imagen y semejanza de Dios, saben que está mal. Pero aún así lo hacen. La mente de ellos está depravada, esclavizada. Son reos de las tinieblas. No pueden no hacerlo. Esa es la cuestión. Que tú puedes hablar con un impío y no hay nada más absurdo que hablar con un impío y querer que se porte como un creyente. ¿Por qué muchos padres tienen tantas luchas con sus hijos jóvenes aunque vayan a la iglesia? Porque si su hijo no ha nacido de nuevo, tú quieres que se porte como tú, que has nacido de nuevo, pero él no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y lo único que hace que tú obedezcas a Dios es que Dios te dio su Espíritu para andar en sus caminos. Nosotros no tenemos que hacer que el mundo se porte bien, tenemos que llevar el Evangelio. El mundo no tiene que portarse bien, el mundo tiene que nacer de nuevo. La esperanza del mundo no es que dejen sus malas prácticas, es que conozcan a Cristo. Es que conozcan a Cristo. Porque si no los podemos hasta moralizar, pero su mente seguirá siendo depravada. Quizás sus malas acciones no serán tan visibles por fuera, pero tendrán orgullo, soberbia, odios, envidias por dentro. Necesitamos predicar el Evangelio, pero vivimos en un mundo que rechaza la verdad de Dios, que promueve las mentiras, que se rebela contra los decretos del Señor por una mente depravada. La segunda cosa que quiero comentar es que este mundo no solo se rebela contra la verdad de Dios, sino que dice ser sabio. Se cree inteligente. El mundo considera que nosotros somos necios. El mundo considera que nosotros somos bobos, que nos han lavado el cerebro en la religión. El mundo considera que nosotros somos esclavos de la iglesia, que somos esclavos de la religión, que somos esclavos de un pensamiento basado en un libro antiguo que vete a saber tú quién lo escribió. Así nos ve el mundo. El mundo ve que te han lavado el cerebro. El mundo ve que, pobrecito, todavía atado a esas creencias medievales de cuando la gente era analfabeta, pero ya hemos avanzado para seguir creyendo en cosas invisibles, como un Dios que hace las cosas y un mar que se abre y animales que entran en un barquito grande. El mundo se ve así. El mundo se cree sabio. El mundo es sabio a su propia opinión. El mundo no cree que nosotros somos personas inteligentes, elocuentes, sabias, que han encontrado el fundamento de la verdad y que ellos están perdidos. Al revés. Ellos nos ven como que necesitan a veces incluso hacernos libres de la iglesia, hacernos libres de la religión. Su sabiduría es una sabiduría que mata. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 15, dice así Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Hay una sabiduría en este mundo. Santiago dice que hay una sabiduría en este mundo que no viene de lo alto, pero hay una sabiduría. Solo que las palabras que Santiago utiliza para definir esa sabiduría son muy peligrosas. Es terrenal, es natural y es diabólica. Y es interesante que Santiago relaciona esa sabiduría con malas acciones. Porque mira que dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras de mansedumbre, de sabiduría. Pero si hay celos amargos y si hay ambición personal en vuestro corazón,
No seáis arrogantes, no os engañéis. Mira lo que está diciendo Santiago. No podéis ser como lo que hemos dicho antes, impíos, amantes de lo malo, desobedientes a los padres, arrogantes, insolentes, y decir que tenéis sabiduría de Dios. Decís que sois de Dios, decís que tenéis sabiduría del cielo, mostrad por vuestras obras de mansedumbre eso. Pero si entre vosotros hay pleitos, ambiciones y arrogancia, no os engañéis, no mintáis contra la verdad. La sabiduría que tenéis es la de este mundo, natural, terrenal y diabólica. ¿Sabes lo que está haciendo Santiago? Santiago no está reduciendo la sabiduría a conocimiento. Santiago no está diciendo, ¿cuántos versículos te sabes de memoria? ¡Qué sabio! ¿Cuántos textos bíblicos conoces? ¡Qué sabio! ¿Cuántos libros has leído? ¡Qué sabio! Santiago está diciendo, ¿cómo vives? ¡Qué necio! ¿Te has dado cuenta que no hay nada intelectual en las palabras de Santiago? Hay conducta. Porque para Santiago la sabiduría es el aplicar el conocimiento, es vivir lo que ha aprendido. Si yo sé que Dios dice ama a tu prójimo, eso es ser sabio cuando lo hago. Si Dios dice que tengo que tratar de una manera a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, a mis vecinos, y yo lo hago, eso es ser sabio. Es aplicar el conocimiento de Dios a mi vida. Por eso Santiago dice, ¿quieres mostrarme que eres sabio? Déjame ver cómo vives. Déjame ver tus obras, déjame ver tu mansedumbre, déjame ver tu piedad, déjame ver a Jesús en ti y entonces hablaremos de tu sabiduría. No me digas cuánto has leído, no me digas cuántos másters tienes, no me digas que eres un doctorado en teología, déjame ver cómo vives. Dios no separa la sabiduría y la verdad de la vida. Dios no quiere una iglesia que diga, sabemos mucho, conocemos la sana doctrina, conocemos la verdadera teología, conocemos las doctrinas más fundamentales. Dios quiere una iglesia que sea oidora y hacedora de su palabra. El propio Santiago así lo dice, no seáis oidores, sino hacedores de su palabra. La sabiduría está en el hacer la palabra, no en el conocer la palabra. Pero vivimos en un mundo que se cree sabio, que conoce lo que es malo, pero lo hace y lo promueve, que además cree que es sabio a sus propios ojos, pero se muestra que es una sabiduría diabólica por sus malas acciones. Y finalmente, vivimos en un mundo lleno de filosofías que nos hacen cautivos día tras día. En Colosenses capítulo 2 y el versículo 8, el apóstol Pablo dice así: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Cómo nos pueden hacer cautivos en este mundo? ¿Nos pueden hacer cautivos por medio de filosofías? ¿Por medio de vanas o huecas sutilezas? ¿Nos pueden hacer cautivos por medio de la tradición de los hombres? Conforme a los principios elementales de este mundo, pero no según Cristo. Hermano, hay mucha variedad de maneras de hacer cautivo a una persona, pero la palabra cautivo que aparece aquí es realmente una persona esclavizada. Y hay gente realmente que está esclavizada a filosofías de este tiempo. Hay gente que cuando absorbe una ideología de este tiempo vive por ella. Vive por ella. Vive para promover esa ideología. El otro día veía unas fotos de un padre que las publicaba de su hija antes de envolverse en las corrientes del feminismo de este tiempo y ahora cómo está. Una niña, tendría 20 años, preciosa, bonita, iba con sus vestidos, femenina. Y luego el padre puso la foto de lo que el feminismo, que en teoría la ha venido a libertar, ha hecho. Salía con media cabeza rapada, la otra media pintada. Salía con el vello en los sobacos, con camisetas de tirantes mostrando el pecho. Una mujer se había puesto como 20 pendientes por las orejas. Estaba demacrada, era todo menos una mujer femenina. Y el padre escribía, en teoría le decían que venían a hacerla libre. Pero ahora mi hija parece que se pelea con el mundo, se enfada con todos los hombres, se enfada con los vecinos, si alguien le lleva la contraria le grita, se ha vuelto agresiva, se ha vuelto desobediente, en la mesa nos reclama y yo que soy su padre la corrijo y cree que también por el patriarcado
la estoy corrigiendo, pero lo hago porque soy su padre y ahora no me quiere obedecer. Eso es lo que ha hecho el feminismo. Y finalmente el hombre dijo, el feminismo me robó mi hija y destrozó mi familia. Y es verdad, han sido cautivados por eso. Niñas que han cambiado su peinado, su indumentaria, su ropa completamente por una filosofía de este tiempo pasajera. Y podemos hablar de cualquier cosa. La gente que no se cree en las energías y acaba viviendo vidas completamente cautivas a unos pensamientos que a saber de dónde salen. O el tema de la alimentación. Hay gente que se ha envuelto tanto en los conceptos y cultura fitness que parece que te comes una hamburguesa a su lado y eres un terrorista que estás asesinando tu cuerpo. ¿Cómo puedes hacer eso? Tú no sabes las calorías que tienen, no puedes mezclar carbohidrato y proteína. Y viven así, viven levantándose por la mañana y te dicen, no, me he levantado a las 3, ¿a qué? A hacer mi sexta comida del día, me he comido mi batido a las 3 de la madrugada porque requiere disciplina. Y digo, wow, pero yo te veo muy esclavo. O sea, yo entiendo lo de cuidarse, entiendo lo de cuidar la salud y cuidar la alimentación, pero yo creo que tú has cruzado un límite y ahora eres cautivo por una filosofía. El veganismo, ¿hasta dónde llegan a veces? ¿Hasta dónde llegan a veces que te puedes comer un pedazo de carne delante de ellos y son capaces de hacerte sentir mal? Estás comiéndote una chuleta y solo te están diciendo, tú no sabes cómo tratan a los cerdos en los mataderos, cuántos sufren y cómo los torturan y tú... Yo entiendo que también que tú tengas tu pensamiento, pero eres cautivo. Ahora todo el mundo se ha vuelto un enemigo si no eres así. Y así podemos ir recorriendo cada pensamiento. Cada pensamiento. En una sociedad que tiene 1000 voces y cada una hace cautivo a alguien de alguna manera. Hermano, tus hijos escuchan voces cada día que los quieren hacer cautivos. Que los quieren hacer cautivos. El otro día estaba viendo unos vídeos en Facebook que me preocuparon mucho. Era un chico aquí en España y era en Madrid, que iba por las calles de Madrid haciendo entrevistas a muchachas, especialmente a chicas. Chicas de 18, 19, 20. Y él les decía, perdona, ¿tú me dirías cuánto dinero tienes ahora mismo en el banco? Y chicas de 20, 21 años decían, vale, tengo 320.000 euros. Y él, no me lo creo, me lo enseña, se lo enseñaba. Y siempre decía, ¿y tú qué haces? La respuesta era la misma. OnlyFans. ¿Eso qué es? Bueno, yo me pongo en una pantalla, pongo mis fotos sugerentes. No hago nada con los hombres, pero me muestro un poco el cuerpo, a veces muestro las manos, tatuajes, me contoneo un poquito, pero no hago nada con ellos, serio. ¿Cuánto cuesta eso? No, pues por $4.90 te puedes suscribir. ¿En serio? Me cuesta 8 Netflix, tú vales $4.90. Eres más barata que una serie. Pero ¿sabes lo que le está diciendo a un montón de muchachas? ¿Y tú crees que no se lo dicen? Esos vídeos bombardean las redes con un único motivo. Decirle a un montón de jovencitas, vas a trabajar en un McDonald's por 900 euros al mes, cuando puedes ganarte 10.000 euros o 12.000 al mes, enseñándote cómo apareces en la playa, solo que con ropa interior en vez de bikini. ¿Y tú sabes qué hacen muchas jovencitas? ¿Para qué estudiar? Hermanos, son filosofías, cada tiempo tiene las suyas. Hubo un tiempo que las crisis de pareja se empezaron a solucionar así. Tenéis que empezar a experimentar. ¿Habéis oído hablar de los intercambios de pareja? De los clubs de swingers, y un montón de filosofías empezaban a embaucar los matrimonios y escuchabas a matrimonios que por siglos habían estado bien decir, creo que hemos caído en la monotonía. Y empezar a inventar cosas que lo único que conseguían es romper matrimonios. Este mundo está lleno de voces. Y entre el mundo creen todos que tienen la que es verdadera. Pero mira, la intención es que nadie os haga cautivos. Pablo en ese contexto está hablando de pensamientos que hacían cautivos a la iglesia, obviamente, falsas religiones,
Pablo estaba hablando de las personas que creían que serían más santas ante Dios privándose de cosas. Por eso Pablo decía que nadie os haga cautivos privándoos de algunas cosas, que nadie golpeando su cuerpo o diciendo no comas, no toques, no gustes, porque había gente que enseñaba eso, que tú estarías ganándote más favor de Dios si te privabas de muchos placeres de este mundo. Habían otros que eran los gnósticos que decían que podías encontrar la verdad a través de los ángeles y Pablo está planteando todo eso y diciendo, cuidado, que hay un montón de voces llegando cada día cerca de nosotros. Y lo único que quieren hacer una cosa es alejaros de Cristo, porque esas huecas sutilezas, esas filosofías, esas tradiciones de hombres no están ancladas a Jesús. Toda voz que no está anclada a Cristo solo buscará hacerte una cosa, te hará cautivo. Te hará cautivo. Empezarás a vivir una fe que no es la fe en Cristo, la fe basada en una voz mentirosa que te hará cautivo. Hermano, no puedes encender la tele pensando que todo lo que ponen en la tele es casualidad. ¿Quieres que te dé un ejemplo? A mí me parece que es muy claro, pero quien no conozca estas series no lo sabrá. En España había una serie muy popular que se llamaba La que se avecina. Obviamente no deberíamos verla por su contenido, su lenguaje, sus escenas. Me parece que ningún creyente disfrutaría viendo esa serie. Pero cuando esa serie empezó había algo curioso. Cada personaje del vecindario pues tenía unas peculiaridades. Y entre el vecindario obviamente había una cristiana. Era una mujer católica, pero bueno, ellos quieren representar a alguien que profesa fe en Jesús. Pues casualmente esa cristiana era la más adúltera y ninfómana del edificio. Una mujer que intentaba tener relaciones con todos los hombres y además que tenía relaciones completamente extrañas con su marido, con juegos, disfraces y cosas. ¿Crees que es casualidad y es una broma? No. Había otra serie norteamericana que por un tiempo empecé a ver y la dejé por algún motivo. Se llamaba The Big Bang Theory. Era una serie más juvenil quizá, era de científicos. Y el científico más famoso, el protagonista, que en la realidad es un actor homosexual, Sheldon Cooper, en esa serie, tenía una mamá. Y esa mamá, la mamá de Sheldon, muy contrario a su hijo, que era contrario a la religión, porque obviamente si has conocido la ciencia, pues no vas a caer en las trampas y artimañas de la religión. La mamá de él era católica. Y siempre quedaba como una analfabeta y tonta al lado de su hijo, que, bueno, pobrecita mamá cree en Dios. ¿Crees que es casualidad todo eso? ¿Crees que es casualidad que cada vez que aparece una serie donde aparece un religioso, hoy en día es un hipócrita o un mentiroso o un maltratador y que solamente van a la iglesia para disfrazar la malvada persona que son en casa? Todo está lanzando mensajes. Mira cualquier película de Netflix hoy. Tardará en aparecer un afroamericano, un homosexual y un tuerto a lo mejor. Siempre tiene que caer uno. Yo a veces estoy viendo una película y digo, va muy bien, va muy bien, va muy bien, va muy bien. Y digo, apareció, ya tenía que salir. Y siempre son víctimas. Siempre son buenas personas maltratadas por la sociedad, que son buena gente, que ayudan a los demás, que son súper agradables, que siempre extienden una mano. No hay ningún homosexual malo. Pero no hay ningún religioso bueno. ¿Y creéis que todo es casualidad? No podemos poner la tele y ver una película como si fuera cualquier cosa. Todo lanza mensajes. Todo es parte de una voz que quiere cautivar a este mundo y que siga sus planes. Esto no son conspiraciones ocultas, eso es una realidad visible. Igual que hace unos años nuestros padres se ponían una peli de Clint Eastwood del oeste y había un hombre machote, una mujer en la cocina. Era un mensaje, eso es la familia. Ahora el mensaje es diferente. El mundo acepta una filosofía y quiere cautivar a sus ciudadanos en base a esa filosofía. Hermano, ten cuidado cuando pongas la televisión, ten cuidado cuando veas una película, ten cuidado cuando dejes que tus hijos elijan una serie para ver, ten cuidado cuando tus hijos jueguen a un videojuego, ten cuidado cuando tu hijo esté viendo horas en YouTube a un chico youtuber hablarle. Porque todos son filosofías vanas, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres que hacen cautivo a las personas, alejándolos de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado al darle el botoncito rojo del mando y poner la televisión. Cada día es más difícil ver algo. Literalmente te digo que en casa hemos estado
30, 40 minutos pasando para elegir una película hasta el final ha dicho, amor, ya está tarde, vámonos a la cama. Porque era como, no puedo, esta tiene esto, esta tiene esto. Y tú dirás, religiosidad, no, prudencia. Todo eso va a alimentar mi corazón, todo eso va a alimentar mi alma. Lo que entra por los oídos llega al corazón, lo que entra por los ojos llega al corazón. Yo no te estoy diciendo que no tienes que ver una cosa o la otra, te estoy diciendo que este mundo tiene una voz. Y esa voz la lanzan en la radio, la lanzan en la música, la lanzan en la televisión. Pero tú has visto los números 1 en cantantes hoy en día. ¿Tú de verdad te crees que hace 100 años entre la mejor cantante del mundo andaría Rosalía? ¿Tú crees que hace 50 años Rosalía destacaría musicalmente? ¿Tú crees que hace 50 años Bad Bunny llegaría al número 1 de algo? Pero es la voz de este tiempo. Rosalía es sensual. Mira todas las niñas que aparecían en Disney y luego parecen prostitutas. Yo recuerdo cuando era más pequeño y veía a Miley Cyrus en Hannah Montana. La veías en los dibujos de una niña inocente haciendo su serie de niños. Y luego esa mujer se volvió completamente loca. Mira cómo empezó Britney Spears en sus principios. Mira cómo se le fue la cabeza después. Mira cómo empezó Rihanna en sus primeras canciones. Mira cómo acabó después. Mira cómo tomaron a Selena Gómez y esas niñas de Disney. Y mira cómo las prostituyen hoy. Que no hay apenas ropa sobre sus cuerpos. Que todas las canciones tienen que ser sensuales. Mira todas las mujeres, el feminismo. ¿Has visto cómo son voces? El feminismo viene a decir que las mujeres no son un producto. Pero las cantantes femeninas más destacadas son las que más exhiben su cuerpo. ¿Es algo contradictorio? Nos queréis decir una cosa, pero las esclavizáis ahí. Porque para ganar dinero, OnlyFans. Para triunfar en la música, salen en ropa interior, contonéate y... O sea, venís a hacerlas libres, pero las que siguen multimillonarias son las que seguís promoviendo su sexualidad. Esas son las voces de este mundo. Le dicen a tu hija, tienes que ser así, tienes que vestirte así, esa es la música que tienes que escuchar, es la música del momento. Son voces que vienen a hacernos cautivos. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos reconocer una cosa, que venimos de este mundo. A mí es lo que más me costó reconocer. Hace tiempo, hablo de años, estaba escuchando una predicación sobre un tema práctico de la vida. Y mi respuesta en mi corazón a ese predicador es, yo no estoy de acuerdo. En mi corazón fue así, por fuera no, pero mi corazón era, yo no estoy de acuerdo. Pero el mismo sermón, ese predicador dijo, y probablemente hay alguno ahí ahora que en su corazón está diciendo, yo no estoy de acuerdo. Y sé que no era por mí, eso estaba grabado y yo lo estaba viendo mucho después, sino que sería evidente en muchos corazones. Dice, pero yo le quiero decir a esa persona solo una cosa, que se pregunte por qué no está de acuerdo, porque lo dice Dios o por lo que cree de años pasados mientras estaba en el mundo. Y yo dije, es verdad, automáticamente he dicho no estoy de acuerdo, pero no lo he razonado con la Biblia, lo he razonado con mi pensamiento. A mí no me parece. Y ese hombre nos dio a entender algo, venís del mundo y todavía tenéis la mente todavía muy adaptada a este mundo. Por eso muchas cosas de Dios todavía no las conseguís aceptar. Os parecen religiosas, os parecen legalistas, porque vuestro corazón y vuestra mente todavía está marcado por años y años sin Dios. Si tú llevas un año en la fe, déjame decirte algo, una persona que tiene 30 años y lleva 3 años en el Señor, lleva 27 años moldeando su mente con el mundo y 3 años escuchando la palabra. Obviamente hay mucho del mundo todavía que tiene que ser arrancado. Por eso, en un mundo con voces mentirosas que desde la cuna nos bombardean, como creyentes tenemos una necesidad aquí dentro. Hermanos, tenemos que renovar nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, unas instrucciones claras que da este texto. Primera, no os adaptéis. No os adaptéis. En pocas palabras, no os moldeéis, no entréis en el molde de ellos. El texto realmente es como cuando tienes un molde para hacer galletas, que tú pones ahí la masa. ¿Te has dado cuenta si has hecho galletas alguna vez, o un pudding, o un bizcocho? Tú pones algo líquido, pero le pones un molde, ¿verdad? Y tú lo aprietas el líquido, lo metes en el molde y al final, ¿cómo sale del horno? Con la forma del molde. Eso es lo que hace el mundo con nosotros. Empieza a meter las ideas en nuestra cabeza, nosotros somos un molde y eso al final, después de cocinarlo bastante, tiene la forma del molde, del mundo.
Y lo que Pablo está diciendo es: no entréis en el molde de este mundo, no os adaptéis. Ellos os quieren meter en su molde. La primera cosa que tenéis que hacer es entender eso, que ellos tienen esa intención y no debéis adaptaros. La segunda cosa, que tenéis que transformaros. No es solamente rechazar el mundo, es cambiar el molde. No es solamente decir: mundo, yo no quiero tu molde, es buscar otro molde. Necesitas llenarte de una voz, o la del mundo o la de Dios. Y Dios quiere que te transformes. ¿Cómo? Por medio de la renovación de tu mente. Y eso es tener una nueva cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? En pocas palabras, es la forma como veo la vida. La cosmovisión es las gafas con las que yo veo este mundo. Seguramente si tú eres como yo, antes trabajaba en bodas, en camarero, trabajé años en tiendas de ropa. Hay gente homosexual, por ejemplo, en nuestros trabajos, y era divertido, ¿no? Pasaban, te daban un cachete y tú te reías y decías: ay, este compañero, y te abrazabas a él y te pasaba bien. Bueno, mientras no se meta con nadie, que haga con su cuerpo, su vida y su amor lo que quiera. No lo veíamos mal. Yo no sé tú, yo no lo veía mal, yo lo tengo que reconocer. A mí me escucharías decir: bueno, lo del aborto, yo no estoy a favor de abortar así por abortar, pero hay casos y casos. Si una niña de 15 años se queda embarazada, va a arruinar su vida. Oye, pues antes de que el niño crezca y tal, pues quítalo. Que tiene, pobre niña, la arruinas. Y si la han violado, y si la niña pues no tiene ni una familia que la apoye, ¿qué va a hacer? Ese era mi pensamiento. Yo no sé el tuyo, pero era el mío. Era el mío. Yo hoy estaría en esta voz de este siglo sin ningún tipo de problema. La eutanasia, yo era el primero. Mi padre trabaja en hospitales, trabajaba en un hospital y en la planta de enfermos terminales. Ha visto sufrir a mucha gente, y él es algo que siempre ha dicho. Es como: a ver, tú piensas así, pero porque no les ves sufrir, no les ves agonizar. Yo creo que hay un momento en que una persona, para tener esa condición de vida, es mejor, oye, apagarlo y ahorrarle dolor. Y yo decía: es verdad, la gente al final tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera, y si quiere dejar de sufrir, pues yo creo que... Yo estaba en ese molde. Yo no sé vosotros, pero yo estaba en ese molde. Pero pregúntame ahora por la eutanasia. Pregúntame ahora por el aborto. Pregúntame ahora por el matrimonio. Pregúntame ahora por la homosexualidad. Pregúntame ahora por la familia. Pregúntame ahora por el orden en el matrimonio, hombres y mujeres. ¿Por qué cambia tanto mi pensamiento? Porque primero reconocí que mi voz aquí dentro era la voz de este mundo. Segundo, me transformé con la voz de Dios. ¿Cómo? Renovando mi mente por la palabra del Señor. La única manera de luchar contra la voz de esta cultura es que mi mente ahora esté saturada de la palabra de Dios, para que cuando la voz de este mundo me diga algo, mi cabeza automáticamente responda con la voz de Dios. El ejemplo de antes, cuando tú hablas con una feminista ahora, ¿te has dado cuenta? Vas a decirle algo, responde automáticamente. Es cautiva de una filosofía y tiene unas ideas y pensamientos, y cuando tú le dices algo, suelta su argumento y suelta su argumento y suelta su argumento, porque tiene la mente saturada pues de los vídeos y las cosas y el patriarcado y la brecha salarial. Todas repiten lo mismo. Algunas ni saben lo que significa, pero se tiene que decir. Pues ¿cómo nosotros vamos a contestar a la voz del mundo? Cuando te sientes en la mesa de tus familiares que no son creyentes y hablen del aborto. Cuando te sientes con tu primo que es homosexual y te diga: ¿qué pasa, primo? ¿Crees que me voy a ir al infierno? Cuando te sientes ahí, tienes que tener la voz de Dios saturada en tu mente. No te pueden amedrentar, hacerte sentir mal, no te pueden agachar la cabeza y tú ahí acobardar como: ay, no sé qué decir y cómo ser. Ellos no tienen miedo de poner su idea en la mesa. Ellos no tienen miedo de montar una caravana, inundar de banderas un pueblo, pintar los bancos de los parques, salir a la calle con carrozas y disfrazados y decir: estamos orgullosos de esto. Y yo tengo que acallar la verdad. No, tengo que saturar mi mente con la verdad de Dios, renovar mi mente con la verdad de Dios, para que cuando alguien me diga: ¿por qué no crees esto?, yo diga: porque así dice la Escritura, porque así dice el Señor. Y en un mundo donde tiene muchas voces, solo hay una verdad, la de Dios, y no es relativa, es absoluta. Porque mira, este mundo te dice que la verdad es relativa. Siempre verás esa imagen que hay como un 6 o un 9 en el suelo. Verás a uno allí, otro aquí, uno mirará y dice: claro, depende cómo lo mires, porque desde aquí es un 6.
pero desde allí es un 9. No, el que dibujó eso o dibujó un 6 o dibujó un 9. Hay uno que lo está mirando desde el lado equivocado, pero yo no dibujé las dos cosas. Yo dibujé un 6 o dibujé un 9. Lo que pasa es que tú estás en el lado equivocado y lo estás viendo al revés. Solo hay una verdad. Pero ellos usan estos juegos para que la gente entre y diga, es verdad, todo depende. ¿Cuántas cosas preguntas y te dicen? Depende cómo se mire. Depende cómo se... No, depende cómo se mire, no. ¿Crees en el aborto? Depende de los casos. ¿Crees en esto? Depende. ¿Crees? No, sí o no, verdad o mentira, bueno o malo. Y eso lo define Dios. Debemos saturar nuestra mente con la palabra de Dios para llevar la voz de Dios a nuestra sociedad. Hermano, eso es lo que yo quiero que hagamos como iglesia. Quiero que como iglesia no seamos una cueva de creyentes escondidos en medio de la sociedad que vive nuestra religión amedrentados entre cuatro paredes porque, ay, pobrecitos son ellos, son más que nosotros. No, no y no. Tenemos que anunciar la verdad. Tenemos que vivir la verdad sin miedo. Y si nos rechazan, habrá una iglesia para abrazarnos. Y si nos dan de lado, aquí seguirá mi familia eterna. Pero no vamos a esconder la voz de Dios, vamos a saturarnos de su palabra en cada semana, en cada culto, en cada estudio, llenar nuestra mente, llenar nuestro corazón. ¿Para qué? Primero, para rechazar la mente depravada que traemos de este mundo. Segundo, para tener sabiduría de lo alto y no sabiduría terrenal. Tercero, para no ser cautivo de filosofía, sino de la verdad que está asidua a Cristo. Y cuarto, para entonces poner por obra esa verdad. Y ahí vas a ver cómo te rechaza la sociedad. Y vas a entender, ahora sé por qué Jesús dijo, si a mí me aborrecieron, a vosotros también. Ahora entiendo cuál era el punto de partida para que llegara el sufrimiento. Abrir la boca con la verdad en este mundo de mentira. Por eso, hermanos, cuando como iglesia tomemos la voz de Dios contra esta cultura, ¿sabes qué nos vamos a volver? Nos vamos a volver un peligro para la sociedad. Por eso nos van a tener que meter presos. Por eso nos van a tener que multar, por eso nos van a tener que atar en corto, por eso nos van a tener que supervisar lo que decimos. A veces veo vídeos en internet de literalmente niñas semidesnudas contoneándose y no veo censura. Veo realmente cosas sexuales, o sea, contenido que yo antiguamente lo llamaría literalmente pornografía y sale en un vídeo de haciendo scroll en Facebook y no veo censura. Y veo vídeos, hombre, obviamente si tú eres de los que a veces miras las redes y ves tus vídeos, te darás cuenta que lo que de más se salen no son sermones. Que lo que más te van a poner por ahí son otras cosas. Que lo que más promueve YouTube son otras cosas. Que lo que más promueve Facebook son otras cosas. Que lo que más promueve TikTok son otras cosas. Pero ahí no hay censura. Pero 4 de cada 10 vídeos que yo subo a YouTube, me sale una alerta de YouTube. Juan Manuel, queremos decirte que tu vídeo estará siendo supervisado porque posiblemente afecte a algún grupo de la sociedad y pueda incitar al odio. Solo he dicho pecado. Eso va a ser así. Hace un año llegó una carta Caminando por Fe, un correo electrónico de la Sociedad Catalana Religiosa y nos llegó del gobierno, de la Generalitat, y yo, mira qué bien, entran en contacto con la iglesia. Y yo ya lo he dicho, el mensaje fue sorprendente, políticamente correcto, pero nos agrada saber que cada uno, que hay personas que promueven y tienen fe y creencias, nos gusta la diversidad. Pero sabemos que el mundo ha cambiado, los tiempos avanzan y creemos de verdad que la iglesia debería hacer un esfuerzo por avanzar con los tiempos. Y saber que hay discursos que antes eran aceptados, pero que ahora pueden lastimar a mucha gente y que pueden llegar incluso a incitar el odio contra pequeños colectivos. Por eso nos gustaría que su amada congregación empezara a estudiar el hecho de cambiar ciertos mensajes y adaptarlos un poco más al curso de nuestra sociedad. Y finalmente ponía, porque en un futuro quizás se tengan que tomar medidas legales con el fin de proteger a la sociedad de esas muestras de odio. Ah, amigo, era tan correcto, ¿verdad? Pero te decía claramente una cosa. Deja de predicar contra algunos pecados como la homosexualidad, contra el aborto, contra la fornicación, contra esas cosas, porque el día de mañana posiblemente van a venir multas, van a venir cosas similares. Hermanos, somos un peligro para la sociedad y yo me alegro.
Hechos capítulo 17, versículos 5 al 7, ya llego al final, amados hermanos. Dice así: pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlo al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, y mira qué grito: esos que han trastornado el mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Dios quiera que un día me lleven preso y que lo que puedan decir de mí es que estoy trastornando el mundo diciendo que solo hay un rey y se llama Jesús. Dios quiera que si un día me llaman a juicio y me van a meter en la cárcel, digan de qué se le acusa al acusado y digan de perturbar a la sociedad diciendo que solo hay un rey y se llama Jesús. Dios quiera que eso pase. No porque anhele la prisión, porque será una honra haber sido odiado por un mundo que solo odia a los que caminan en Dios. Porque significará que estoy haciendo las cosas bien. Que no me he rendido ante la estatua de este siglo, que no me he rendido a las ideologías, que no he agachado la cabeza ante las amenazas de las tinieblas, sino que me he afirmado en la roca que es Cristo, y que cuando la sociedad me ve, no ve un buen ciudadano, ve un perturbador de la sociedad, que escandaliza a la gente, que quiere llevarlos a su religión, que quiere lavarles la cabeza, que quiere decir que su manera de vivir es pecado y serán al infierno. Que me vean de esa manera será una honra y no motivo de tristeza. No somos llamados a escondernos entre cuatro paredes. Somos llamados a que un día, caminando por fe, esté en un pueblo y no seamos los mejores amigos de la ciudad, sino que al final digan: oye, ¿de dónde va tanta gente? ¿A dónde va tanta gente? No, los que perturban el mundo han llegado aquí también. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Porque la voz de Dios perturba la voz del mundo. Es una lucha, hermano. No se llevan bien esas dos voces. Pero te digo una cosa: cuando llegue el rechazo, yo tendré una esperanza en medio de todo eso. Porque mi Señor Jesús dijo en Mateo 5, del 10 al 12, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, mintiendo o falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa es en los cielos, es grande, porque a mí así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados sois cuando sois perseguidos por la justicia. Bienaventurados sois cuando sois insultados por Cristo. Bienaventurados sois cuando sois difamados por Cristo. Bienaventurados, dichosos. Ante los ojos de Dios es agradable ver cómo los suyos son perseguidos por amor a Jesús. Y te da un subidón porque te dice: porque lo mismo le pasó a los de antes. No penséis que la persecución es algo vuestro. Persiguieron a Jeremías, odiaron a mis profetas. Cada vez que alguien en medio de la sociedad levantaba la voz y decía la verdad, fue odiado. Odiaron a Juan Bautista por hablar de adulterio. Odiaron a Elías en su tiempo por denunciar la idolatría de una nación. Nos odiarán cuando digamos que la homosexualidad es pecado, que el aborto es pecado, que la eutanasia es pecado. Nos van a odiar cuando digamos que la transexualidad es pecado, que el cambio de género es pecado. Nos van a odiar cuando digamos que las relaciones sexuales antes del matrimonio son pecado, que embriagarse es pecado, que codiciar es pecado, que el amor al dinero es pecado. Nos van a odiar porque vamos a decir que es pecado y lleva al infierno todo lo que su mente depravada ama. Y van a tener dos opciones: o reconocer que son culpables delante de Dios, o odiarnos. Solo va a pasar una de esas dos. Tienen dos opciones ante la verdad del Evangelio: o se arrepienten o nos odian. No hay punto medio.
O se rinden y vienen al equipo del Señor Jesús, o nos odian. Y la mayoría nos odiará. Pero no tenemos que tener temor. Pero aunque lleguen cartas del gobierno, aunque lleguen amenazas de la sociedad, aunque lleguen pleitos de multas, aunque lleguen avisos, porque teóricamente incitaremos al odio, hay una cosa que debemos saber, es que la verdad va a prevalecer. Hermano, nunca pienses, nunca, la voz más mentirosa creo que de Satanás es esta: sois menos, sonáis menos fuerte, ellos hablan más fuerte, ellos hacen más ruido, ellos son más, ellos van a ganar. No, la verdad de Dios va a prevalecer. No, el día de mañana, el día del juicio, todo eso arderá como paja fulminada por el fuego, y los que están en la verdad estarán firmes en gloria por toda la eternidad. La verdad va a prevalecer. Dios hará justicia. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 8 y 9 dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades. Mira, hermanos, hoy hay que decirle a los creyentes que lo prediquen cuando deberíamos estar dispuestos a sufrir por él. Y hoy hay que decirle al creyente que nos haga el favor de compartirlo cuando deberíamos estar dispuestos a sufrir por él. ¿Y sabes por qué sufren por él? Porque ellos no pueden dejar de compartirlo. Porque si lo compartes, te rechazará el compañero de trabajo, te rechazará tu mamá, te rechazarán tus hijos. Entonces muchos se acobardan y cierran la boca por miedo al rechazo. ¿Saben qué? Hoy a los creyentes hay que decirles: hermano, venga, hay que orar. No estamos orando, hermanos. A un profeta de Dios lo metieron en el foso de los leones porque no pudo parar de orar. Hoy si no caen en los leones, no oran. Hoy para que un creyente ore hay que echarlo a los leones, para que a veces ahí clama al Señor. Los hombres de Dios antes acababan en los leones castigados por orar. Hoy hay que pedirle a la iglesia que ore. Pablo sufría porque no podía parar de predicar el evangelio. Lo predicaba en una plaza, lo apedrearon, lo dejaron semimuerto, lo llevaron a una casa, le curaron las heridas y así magullado. El médico Lucas: Pablo, échale un freno, hermano, tienes que reposar, hay que recuperarse. Solo salía un grito del corazón de Pablo: ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí. Y se fue a la misma plaza a por más piedras. Porque cuando has entendido la verdad, es mayor que la cura para el SIDA, es mayor que el remedio contra el cáncer, es la cura contra la perdición, es la cura contra la condenación. Tenemos que lanzarla para el aire y que el Señor cure a los que Él quiera. Nosotros hoy nos tienen que pedir que oremos. Antes no podían parar de orar. Nos tienen que pedir que prediquemos el evangelio. Antes sufrían por no parar de predicar. Pero algo sabía Pablo: sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Tú puedes estar sentado, hermano, pero ¿sabes por qué no te van a rogar que prediques la palabra a ti, ni te van a llorar? Porque tú puedes no hacerlo, pero Dios se va a encargar de que los suyos sí lo hagan. Su palabra va a correr. Si tú no quieres ser parte de los que la hagan llevar a los sitios, no pasa nada. Tú ya mañana tratas eso con Dios, pero algo te garantizo: la palabra de Dios va a correr. Hace 10 años en España había un 0,2% de evangélicos. Actualmente en España hay un 2% de evangélicos. ¿Sabes cuánto es la multiplicación? Son 10 veces más. Sí, muchos en malas congregaciones, pero al menos muchos han llegado a profesar fe. ¿Y sabes por qué? Porque a veces nosotros nos jactamos de tener sana doctrina, pero hay gente que a lo mejor no tiene tanta sana doctrina, pero no para de doblar sus rodillas por un país, no para de doblar sus rodillas por las almas, no para de salir, repartir tratados, predicar, hablar, hacer campañas. Vamos a la calle, vamos a hacer un culto al aire libre. Que se escuche que Cristo salva, que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, que Cristo es el único Rey. Y Dios bendice eso. Y Dios bendice eso muchas veces. A veces veo gente con peor doctrina, pero con más valentía.
A veces veo gente con peor doctrina, pero con más pasión por Dios. A veces veo gente con peor doctrina, pero que hacen vigilias. A veces veo con gente con peor doctrina, pero que oran ayunos cada semana. A veces veo gente con peor doctrina, pero que se doblan 3 días sin salir de un cuarto, y solo por la salvación de los perdidos, por crecer en santidad. Hermano, vivimos en un mundo que nos lanza una voz mentirosa. Dios nos ha dado la voz de la verdad. Y yo te ruego en el nombre del Señor, escucha la verdad de Dios, rechaza la verdad de este mundo, pero atesora esa verdad en tu corazón, y te ruego, vive esa verdad. Vive esa verdad. Si Dios dice orad sin cesar, ora sin cesar. Si Dios dice medita en su ley de día y de noche, medita en su ley de día y de noche. Si Dios dice predica el evangelio a toda criatura, predica el evangelio a toda criatura. Si Dios dice perdona hasta 70 veces 7, perdona hasta 70 veces 7. Si Dios dice soporta, soporta. Si Dios dice derecha, derecha. Si Dios dice te callas, te callas. Satúrate de la verdad de Dios y vive su verdad. Porque solo cuando esa verdad esté saturada en tu corazón y la vivas, vas a poder ser la voz de Dios contra la voz de este mundo. Si no, vamos a ser gente religiosa que los domingos va al culto. Y yo no quiero ser así. Hermano, esfuérzate para que la voz de este mundo no sature la mente de tus hijos. Vigila lo que tus hijos ven en casa. Vigila la música que escuchan. Yo, hermanos, quiero decirles de corazón, no deberían sus hijos tener televisión en la habitación, no deberían tener un ordenador accesible en la habitación donde los ojos de los padres no ven lo que están viendo. Porque es tan sencillo como pensar en ti. Tú eras joven, ¿y qué veías? Documentales de animalitos en la 2. No, tú buscabas todo. Bueno, la mayoría de vosotros cuando erais joven no había ordenador. Pero si lo hubiera habido, hubiéramos buscado lo peor. Lo hacíamos con revistas. Lo hacíamos con vídeos en el videoclub, con cintas de cassette, con lo que había a mano. Pero el corazón siempre quería que la inmoralidad, el pecado. Tú crees que el corazón de tu hijo quiere otra cosa, pero peor, tu hijo lo tiene a un solo clic. Tu hijo hace así y ya tiene todo lo que quiera con una pantallita y 100.000 opciones. El mundo trabaja mucho a través de esto. A través de darle a un hijo esto, de ponerle una televisión. Hermanos, Dios nos ha dado su voz en su palabra. Y para luchar contra cultura, para todo lo que nos van a predicar mañana, ser padres contra cultura, mujeres y hombres contra cultura, jóvenes contra cultura, la base de todo, y por eso lo escogí, es esta: saturarnos de la palabra de Dios. No podemos ir contra cultura a menos que primero saquemos la cultura de nuestra cabeza. La hemos vivido, la hemos abrazado, la hemos aceptado y hemos sido cautivos de ella. Seguramente todavía quedan resquicios de ahí dentro. Debemos llenar nuestras mentes con la palabra de Dios para vaciarlas con la voz de este mundo y rogarle a Dios que por su Espíritu Santo nos ayude a vivir esa palabra. Seremos los bichos raros de la sociedad, pero lo seremos para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y con una convicción: que digan lo que digan, sabremos que lo nuestro es la verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Vamos a orar, iglesia. Y ahora, por la hora que es, me gustaría que directamente ya estuviéramos orando unos minutos. Así que ahí donde estáis, hermanos, vamos a tener unos minutos de oración. Vamos a pedir a Dios por este campamento. Vamos a pedir a Dios por este primer tema. Vamos a rogar a Dios, a pedir al Señor que pueda de verdad hacer que su voz sea grabada en nuestro corazón para que podamos ponerla por obra en esta sociedad. Hermano, yo te pido que ahí donde estás ores. Estamos en el campamento, siéntete con libertad. Y hermano, aquí donde estás, si te quieres mover, si quieres andar, si quieres salir, te quieres arrodillar, vamos a estar unos minutos clamando. Pero yo te pido, no guardes solamente silencio. Yo quiero que ores al Señor. Yo quiero que el Señor escuche a un pueblo que clama. Un pueblo que ora, un pueblo que quiere realmente, que necesita realmente que Dios estos días obre en nuestros corazones. Queremos ser una iglesia que es usada por Dios. Queremos ser hombres y mujeres que Dios los usa como instrumentos para sacar su evangelio a las calles. Así que vamos a pedir al Señor. Señor, gracias por este primer culto que hemos tenido. Señor, gracias por este primer tiempo. Gracias por esta primera palabra y por estos primeros momentos de oración, Señor.
Bendice todo lo que hagamos, Señor, y danos una noche de comunión ahora y de ambiente agradable, en armonía, en paz con cada uno de nuestros hermanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos,